Hola, bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En el curso que nos ocupa, que es el libro de Génesis, estamos estudiando el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, llamado Génesis o de los orígenes, donde hemos estado aprendiendo acerca de el origen de la creación, el origen de la tierra, el origen del hombre, de las criaturas, pero también es un libro que nos explicará el origen de un pueblo escogido por Dios. Estamos entrando en lo que es ya prácticamente nuestra sexta sesión. Estamos llegando a la mitad de nuestro curso, para lo cual haremos una breve oración y nos dispondremos a estudiar en esta sexta sesión del libro de Génesis. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno. Como siempre, Padre, pidiéndote, Señor, tu revelación, pidiéndote, Señor, que seas tú en nuestros corazones, preparando nuestros corazones para lo que tengas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos escudriñarla y aprender más de ti. Que todo esto se vea reflejado en una vida en nosotros transformada para que podamos bendecir a otros y glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como les decía, estamos ya prácticamente en la sexta sesión. La sesión pasada habíamos hablado acerca de los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Y bueno, el tema es importante. ¿Por qué? Porque gracias a la descendencia de Sem se introduce la persona de Abraham, ¿no? Vemos que es descendiente de Sem y entonces vemos la línea directa entre Noé y Abraham a través de los descendientes de Sem, hijo de Noé. De los tres hijos de Noé estamos hablando de Jafet, de Sem y de Cam, ¿no? Y bueno, pues ya la palabra prácticamente se va a enfocar en la línea de descendencia del lado de Jesucristo, ¿no? Entonces, hoy hablaremos acerca del llamamiento de Abraham, así como lo titula el libro, este libro de Arturo Collins, que se llama Así comenzó todo, este comentario de Ediciones Las Américas, que nos ha servido bastante bien para llevar nuestro estudio a cabo. Y ese es el tema. Estaremos trabajando acerca del llamado de Abraham. Entonces, entrando ya en materia, estamos prácticamente arrancando el capítulo 12 del Génesis, donde han ocurrido dos grandes acontecimientos, ¿no? Han ocurrido grandes acontecimientos, varios grandes acontecimientos, pero si pudiéramos hacer un resumen hasta el momento, dos han sido los más grandes acontecimientos, ¿no? La creación del hombre, es cierto, la creación del mundo es un gran tema, ¿no? Pero vaya que si de todo lo creado, lo más impactante pues es obviamente la creación del hombre, ¿no? Y bueno, pues está el tema también del diluvio, ¿no? Donde prácticamente nosotros podemos entender, pues vale la pena decirlo, dos fracasos del hombre, ¿no? En el huerto el hombre es formado y es puesto con una tarea, ¿no? Y bajo una condición, la cual va a desobedecer, y eso significará el fracaso. De ahí que el hombre es expulsado del huerto. Si hablamos acerca de un tema como es el de los juicios de Dios, tendríamos que entender que este es el primer juicio de Dios, ¿no? Porque no se trata solamente de la expulsión del huerto, ¿no? No veamos este castigo como nada más con esta limitación, como que el hombre fue expulsado de un lugar en particular, como en la escuela, ¿no? Cuando de repente por alguna razón el maestro nos sacaba del salón, ¿no? No es solamente el problema de salir del salón, sino del castigo que implica, ¿no? Cuando el maestro me sacaba del salón, yo sabía que después vendría un reporte y después vendría una sanción por parte del colegio, por parte de la escuela. Y qué decir de papá o de mamá
cuando eran notificados, ¿no? El salir del salón en ese momento era lo menos, ¿no? Entonces el hombre es expulsado del huerto y es una situación terrible. ¿Por qué? Porque es prácticamente la figura del hombre siendo echado de la presencia de Dios, ¿no? Donde el hombre ya no puede tener esta comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede habitar con el pecado, ¿no? Y el hombre ahora es esclavo del pecado, se ha contaminado del pecado y ha perdido este acceso a la santidad de Dios, ¿no? Entonces, pues Dios tiene que tomar una determinación y esta, pese a que hemos visto en sesiones anteriores las condenas que da Dios tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre, pues digamos que la máxima expresión de estas condenas es precisamente la expulsión del huerto, ¿no? ¿Y qué decir del diluvio, donde las generaciones empiezan a crecer y junto con ellos pues la maldad? Y es así entonces que dice la misma palabra que los pensamientos del hombre desde su infancia son continuamente inclinados hacia el mal, ¿no? Hacia no obedecer a Dios, no buscar a Dios y dañar al prójimo, ¿no? Y es en base a esto que nuevamente Dios vuelve a dictar un juicio, vuelve a hacer un dictamen en el cual establece que el hombre, los días del hombre ya no serán más a partir de 120 años. La sesión pasada hablé de 128 años, pido una disculpa, no sé de dónde saqué ese dato. Son 120 años que hemos hecho mucho hincapié, ¿no? No está diciendo Dios que el hombre va a tener un promedio de vida de 120 años, no, sino que desde el momento en que Dios dicta el juicio, a los 120 años vendrá el diluvio, del cual pues prácticamente acabará con toda la humanidad. Un juicio emitido por un Dios que es el hacedor de todo, ¿no? Y que aunque nos guste o no, Él tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, ¿no? Y sabemos que aquí se han abierto muchos temas polémicos de que si Dios es bueno, por qué lo permite, etcétera. Tenemos que entender el tema soberanía, el atributo soberanía, para entender por qué Dios tuvo el derecho de llevar a cabo este juicio, ¿no? Sin embargo, también Dios, a través de este juicio, nos declara que el hombre, pues, está tan condenado a fracasar por sí mismo, que entonces decide ya no enviar otro diluvio, ¿no? Porque si no, híjole, sería una situación que yo creo que cada cambio de siglo debiera de haber un diluvio, ¿no? ¿Por qué? Porque es claro, es extremadamente claro que usted y yo no podemos ser buenos por nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver constantemente que sí es cierto, aunque Dios lleva a cabo un juicio, ¿no? En el cual Él tiene derecho, nunca se queda pasivo, ¿no? Sino que siempre toma la iniciativa, porque Él quiere constantemente restaurar la relación con el hombre, ¿no? Y pese a que la naturaleza del hombre es de continuo alejarse de Dios, Dios siempre está tomando la iniciativa respecto a esta restauración, ¿no? Discúlpeme usted el ejemplo, ¿no? Quizá el ejemplo va a sonar un poquito bobo o absurdo, pero es como un chico que se enamora de una chica y la chica no ve con malos ojos al chico, pero este chico simplemente no se acerca, ¿no? Y entonces la chica es la que decide tomar la iniciativa de acercarse, que culturalmente pues no es como muy bien visto, porque quien tiene que hacer todo el cortejo es el varón, ¿no? Culturalmente. Sin embargo, pues en el deseo también de ella,
ella prefiere dar el primer paso, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no? Donde Dios ha querido que el hombre le busque, hace exactamente lo contrario y entonces Dios comienza a tomar la iniciativa, ¿no? Y es así que entonces va a establecer una relación con uno de los descendientes de Sem, que es Abraham, ¿no? Cuyo nombre significa Padre Exaltado. ¿Por qué? Porque de esta manera ya Dios empieza a desarrollar otro plan para lograr que el hombre le vuelva a buscar, ¿no? O sea, para Dios siempre fue muy claro que los pensamientos del hombre son continuamente inclinarse hacia el mal, y para Dios es muy claro, es algo que no le sorprende que el hombre quiera hacerse de un nombre propio, ¿no? Y no reconocer a Dios. Sin embargo, Dios sabe que siempre hay personas que tienen un corazón por Él y que están dispuestos inclusive a renunciar a sus propios deleites, a sus propios apetitos, a sus... la Reina Valera le llama concupiscencias, ¿no? Estos deseos desenfrenados. Están dispuestos a hacerlo para buscarle, ¿no? Y por ellos es que vale la pena seguir tomando la iniciativa para restaurar al hombre, ¿no? Y entonces, pues, viene el llamado de Abraham, que vale la pena recordarlo. Nosotros terminamos el capítulo 11 narrando la salida de Taré, padre de Abraham, hacia Canaán, ¿no? Dice que toma a Abraham, a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y a su sobrino Lot, hijo de Harán. Harán muere muy joven y entonces su hijo queda al cuidado de su abuelo Taré. Y es así entonces que salen rumbo a Canaán. De hecho, le puse aquí nuevamente un mapa donde se cree que salió de esta Ur de los caldeos, ¿no? Muy cerca del Golfo Pérsico, en la actual región de Irak, perdón. Por ahí le comentaba yo de otra Ur, otra posible Ur de los caldeos, perdón, que estaría ubicada más o menos en esta región, mucho más cerca de Harán, ¿no? Pero la tradición marca que debió haber sido de esta ciudad acá. La Ur que se encuentra aquí más hacia el norte, discúlpeme usted el dato, es un nombre compuesto, es Ur algo, le soy sincero, no recuerdo el nombre, la verdad es que está muy complicado. Y digamos que por tradición es más ubicada esta Ur de los caldeos que la que se encontraba aquí en el norte. En el norte era más conocida con el nombre compuesto. Pero como también lo comentábamos la sesión anterior, no se trata de ponernos a discutir, ¿no? A polemizar si era la del sur o la del norte, porque la única diferencia sería si caminaron más o caminaron menos, si viajaron más o viajaron menos. Y ahí no está el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe no está en la distancia que voy a recorrer. El tema de la fe está en dejarlo todo para salir en nombre de un Dios a un lugar completamente desconocido, ¿no? Y vamos a ver distintos detalles que nos van a permitir ver por qué es que se requirió de fe para lo que hizo Abraham, ¿no? De dejar a su tierra, a su parentela, etcétera, y salir, ¿no? Créame que el kilometraje es lo de menos, ¿no? Sin embargo, bueno, pensando en que salieron de esta Ur, le decía yo que hay un camino directo entre esta Ur y la región de Canaán, que sería este desierto, el famoso desierto de Edom, donde el camino es muy hostil y las poblaciones que viven en los alrededores, pues también bueno, para la época de Abraham no eran tantas realmente, ¿no? Quien va a habitar esa región será después Esaú, o los hijos de Esaú, el hijo de Jacob, ¿no? Que serán conocidos como los edomitas. Vale la pena recordar que, por ejemplo, los edomitas
no permitieron el paso a Israel cuando lo necesitaban, ¿no? O sea, de ese grado de hostilidad era de repente la gente de la región, ¿no? Y aparte, pues las condiciones climáticas, ¿no? Mientras que nosotros vamos viendo este camino y vamos viendo que va siguiendo prácticamente el Éufrates, ¿no? En donde pues siempre le comentaba yo en la sesión anterior, seguir un río es garantía de provisión, ¿no? Al menos hay agua, al menos hay alimento. Entonces, el capítulo 11 de Génesis lo cerramos narrando esta salida, ¿no? Donde irán hacia Canaán, pero harán parada aquí en Harán, y ahí muere Taré, ¿no? Y entonces comienza el capítulo 12 con unas palabras muy interesantes, ¿no? Dice el primer versículo del capítulo 12, el Señor le había dicho a Abraham. Es curioso porque el capítulo 11 nos narra que Taré tomó a su familia y salieron, pero el 12 nos dice que el llamado, la instrucción, es hacia Abraham, ¿no? El Señor le había dicho a Abraham. Esto nos hace entender que el llamado fue mucho antes del tiempo en que vivieron en Harán, y que el llamado en realidad fue a la persona de Abraham, ¿no? Y esto, por ejemplo, Hechos 7:2 lo confirma. Me voy a ir aquí en mi Biblia hacia el libro de los Hechos. En el capítulo 7, verso 2, si no me equivoco es Esteban quien está ministrando, donde dice, y Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán, ¿no? Entonces, aquí en Ur, viviendo Abraham con su esposa, con su padre, con su sobrino, recibe un llamado de Dios, ¿no? Que la Biblia como tal no nos lo narra, nos enteramos por estos pasajes que lo van mencionando, pero no será como el pacto que después hará Dios con Abraham, donde le llama a salir de su tienda y ahí mismo habla con él, ¿no? Que lo veremos en sesiones más adelante. No se nos narra eso, nos vamos, digámoslo así, nos vamos enterando por estos pasajes donde podemos entender que Dios había hablado a Abraham todavía en Ur de los Caldeos, y entonces viene la salida con destino primero en Harán y después hacia Canaán, ¿no? ¿Por qué este llamado es tan significativo? Pues porque dejar la tierra, la parentela, la casa del padre, primero que nada es una situación nada sencilla, ¿no? He conocido a personas que de repente por alguna situación han tenido que mudarse de ciudad, inclusive hasta de país, ¿no? Y llegan a otro lugar donde, vamos, no hay ni siquiera un pariente cercano, ¿no? De repente, por ejemplo, aquí en casa de ustedes, en nuestro hogar, si de repente tenemos alguna situación que alguna de nuestras hijas se sienta mal, ¿no? O X situación, pues tenemos a mis suegros a escasos minutos de aquí, está la casa de mi mamá, es decir, tenemos parientes cercanos, tengo la iglesia Torrefuerte muy cerca, ¿no? Y eso hasta te genera como cierta confianza, me explico, donde sabes que, como decimos vulgarmente, tenemos a dónde correr, ¿no? Pero qué difícil es cuando de repente un matrimonio con todo e hijos viajan a otra ciudad porque resulta que el esposo cambió de trabajo, viajan a otra ciudad donde no tienen ni un pariente, donde no conocen a nadie, donde ni siquiera tienen conexión con alguna iglesia. Y pues si de repente en la noche, en la madrugada, uno de los niños se enferma, pues prácticamente, discúlpeme usted la expresión, es rascarse sus propias pulgas con sus propias uñas, ¿no? Dicen. Entonces,
Hoy en día tenemos a nuestro favor la tecnología, la comunicación, pero piense usted en los tiempos de Abraham, donde salir de la tierra, donde están todos los parientes, los amigos, a un lugar desconocido, no sé ni siquiera dónde llego y no conozco a nadie ahí, y no hay celulares, no hay smartphones, no hay tablets, no hay internet, no hay luz, vamos, ya lo hace una proeza. Pero no solamente se trata de dejar la localidad, ¿no? Sino que también se tiene que dejar lo que le llamamos el modus vivendi, ¿no? El modo de vida, el estilo de vida. Donde lo que Dios quiere es que Abraham no solamente salga de un territorio geográfico específico, sino también que empiece a cortar toda conexión con la idolatría y el paganismo. La sesión anterior le reflexionábamos, ¿no? Se imagina el corazón de Sem, quien vio a su padre Noé entregado a Dios, construyendo un arca, pasando un diluvio con la fe de que Dios era con él, que terminando el diluvio él construyó un altar y siempre mostró este corazón por Dios. Y sin embargo, años después, uno de sus descendientes, Taré, padre de Abraham, pues es entregado a la idolatría. Nos lo describe Josué, si no me equivoco es en el capítulo 24, ¿no? Entonces, pues seguramente Abraham creció bajo toda esta cultura pagánica, ¿no? De la idolatría. Y entonces entendemos el porqué del llamado de Dios. Yo quiero hacer de ti una nación, pero no lo puedo hacer partiendo desde esta práctica que tú tienes, ¿no? Y entonces, para esto, sí se requiere dar un gran paso de fe, ¿no? Bien. En este llamado, lo podemos ver en el capítulo 12, ahí en los primeros versículos, vienen las promesas que Dios le da a Abraham, ¿no? Le promete una porción de tierra, ¿no? Es importante notar que es una tierra que Abraham no conocía, ¿no? Y de hecho, Dios le llama a salir de Ur y le dice que le dará una tierra, y él tiene en su corazón ir a Canaán, pero en realidad no sabemos si Abraham entendía o sabía que Canaán sería la tierra prometida. Por el contexto de las citas bíblicas parece ser que no, hasta que llega a Canaán, y ahí donde le digo, Dios lo llama a salir fuera de la tienda, etcétera. Ahí le revela que esa es la tierra, ¿no? Pero ya que está pisando Canaán. Dentro de las promesas en este llamado que entendemos está sucediendo en Ur, le dice que le dará o será padre de una nación grande, ¿no? Que pues será la nación judía, ¿no? Y ojo con estas dos primeras al menos, ¿no? Porque serán dos grandes promesas las cuales Abraham obedeció, y si somos fríos, nunca vio. Abraham nunca vio la posesión de la tierra. Esta vendrá hasta mucho tiempo después con Josué, cuando entrarán a la tierra prometida a poseerla. Y Abraham nunca vio realmente a la nación judía. Vamos, no sé si siquiera llegó a conocer a Judá, el hijo de Jacob, ¿no? Entonces eso le da un agregado más de valor a la respuesta de Abraham a este llamado, ¿no? Dios le dice que será bendecido, que su nombre será engrandecido, que él será de bendición para otros, y que Dios bendecirá a los que le bendicen y maldecirá a los que le maldijeren, ¿no? O sea, esto en pocas palabras es un respaldo. Dios está dándole dentro de las promesas un respaldo, ¿no?
y dice que serán benditas las familias en la tierra por causa de él, ¿no? Y vaya que si fue duro cuando nosotros vemos la vida de Abraham, a veces hasta pareciera ocurrir todo lo contrario. De repente hay pelea con el sobrino, se separan, de repente el sobrino es capturado, Abraham tiene que ir por él, la esposa no puede tener descendencia, etcétera. Y queda un enorme, pero enorme signo de interrogación respecto a todas estas promesas. ¿Dónde está lo que ha dicho? ¿No? Lo vamos a ver mucho manifestado en boca de Sarai. ¿Dónde está aquello que te ha prometido? ¿No? Pero muy importante, dice la palabra, Abraham salió, partió como el Señor le había ordenado, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el testimonio de fe, de ahí que a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿no? Vemos también el cumplimiento de esta promesa, de esta, yo le puse aquí en la lista, esta octava promesa, donde las familias serían benditas, las familias de la tierra serían benditas en él. Y para ser más específicos, en la descendencia de él, ¿no? Y si vamos ahí a Gálatas, me voy a mover aquí hacia Gálatas, dice la epístola escrita por Pablo, ahí en el capítulo 3, versículo 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Pablo aquí en Gálatas está diciendo, ya estamos viviendo esa bendición, ¿no? Ya los justos los gentiles hemos sido declarados justos gracias a la fe que ha venido de Abraham, por la cual hemos sido bendecidos, pero es más específico ahí en el versículo 16, cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, hablando de Isaac y de Ismael, ¿no? Como significaría muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Es lo que escribe Pablo, ¿no? Entonces, nosotros hemos gozado, vivimos la era de esta bendición que le puse ahí en la lista con el número 8, ¿no? Usted y yo hemos sido bendecidos con la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Pues viene la salida y aquí hay un dato bastante interesante. Dice la palabra que Taré tenía 70 años cuando comenzó a tener hijos. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Recuerden, los dos salieron de Ur, llegaron a Harán. Pero la Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Si nosotros hacemos la cuenta, resulta que a partir de que Taré tenía 70 años y cuando se da la salida de Harán, entendemos que, como lo dice la palabra, Taré muere en Harán y entonces Abraham sale de Harán, ¿no? Pero resulta que si Taré tenía 70 años cuando empezó a tener hijos, el primero de ellos es Abraham, y Abraham cumple 75 años cuando sale de Harán, dan 145 años. Sin embargo, la Biblia nos dice que Harán murió a los 205 años. Entonces, si Abraham salió a los 145 años, ¿ok? Quiere decir entonces, si Abraham salió a los 75 años, quiere decir que su padre tendría 145 años, lo cual indica que el padre viviría, que Taré estaría vivo, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la narración del texto bíblico nos dice que el padre ya había muerto.
Y entonces, como pueden ver, pues sí hay un margen bastante amplio de error, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos los manuscritos bíblicos, una referencia muy importante es la del texto samaritano, donde nos dice que Taré murió a los 140 años, ¿no? El texto samaritano es uno de los manuscritos que existen del Antiguo Testamento, ¿no? Y posiblemente este texto de los 205 años sea un error de interpretación de números por parte de los traductores de la Biblia actual, ¿no? Porque efectivamente no dan los números, ¿no? La sesión pasada les mostré el promedio de vida de los descendientes de Sem que veíamos iban descendiendo, ¿no? Y llama la atención como entre Nacor, padre de Taré, y entre Abram, que sí hay una descendencia del promedio de vida, Taré pareciera que repunta, ¿no? Pero cuando nosotros vemos este número, estos 140 años, sí tendría sentido esta línea de crecimiento, ¿no? Por lo cual el texto samaritano tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si atendemos que según el texto samaritano Taré murió a los 140 años, sí tiene sentido, porque quiere decir que 5 años después de la muerte de Taré es cuando Abram ahora sí sale de Harán, ¿no? Toma su familia, toma sus posesiones, lo que ha adquirido en Harán, que se entiende, le puse ahí posición elevada, o sea, era rico, ¿no? Abraham poseía riquezas. Y es entonces que se dirige a Canaán. Es decir, es curioso porque Abraham, si ya tenía riquezas ahí, prácticamente ya había hecho una vida en Harán, pues lo lógico era que ya se hubiera sentado ahí, ¿no? Ahí enterró a su padre, seguramente ahí ya crecerían sus siervos, sus ganados, etcétera. Y sin embargo, note usted cómo no pierde Abraham su objetivo. Él tiene un objetivo en la mente. Dios me llamó a salir de la tierra de mis padres, etcétera. Y era muy claro que teníamos que movernos a Canaán. Le repito, no sabemos si Dios le haya dicho previamente, Canaán será la tierra que te voy a dar, ¿no? Pero podemos ver que era muy claro el objetivo en Abraham. No sabemos quizás si a la muerte de Taré le dijo, por favor, hijo, continúa el viaje que teníamos planeado hacia Canaán. No lo sabemos, ¿no? Pero muchos de nosotros pudimos haber tomado la decisión fácil de, pues ya nos quedamos acá, ¿no? Y sin embargo, no. Según el texto samaritano, muere Taré a los 140 años, pues 5 años después, Abraham continúa con el plan, ¿no? Bien, seguimos acá entonces. Abraham llega a Canaán, se da la llegada, está registrada en los versículos 6 y 7 del capítulo 12 del Génesis, donde llegan a la región de Canaán al encino o el roble de Moré, ¿no? Que se encuentra ubicado en la región de Siquem. Y dice la palabra que ahí hallaron al cananeo. Y este cananeo será el que posteriormente será destruido por Israel, ¿no? Ya en la ocupación de Josué, que vemos en todo el libro de Josué, vemos cómo los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, destruirán al cananeo. Recuerde usted que el cananeo es Canaán, descendiente de Cam, aquel hijo que vio a su padre Noé tomado, embriagado, y lejos de cubrirlo, lejos de asistirlo, va y se burla de él con sus hermanos, y entendemos, y le repito, es muy importante, estamos especulando, entendemos que lo haría también con el nieto, a tal grado que
Noé pronuncia una maldición contra el nieto, lo que podría sugerir que inclusive la burla del nieto fue peor que la del propio hijo, ¿no? Entonces, Noé sentencia una maldición en la cual establece que Cam será el siervo tanto de los hijos de Sem como los de Jafet, ¿no? Y bueno, pues Abraham llega a esta tierra donde ya habita el cananeo, ¿no? Y donde seguramente también ahí Abraham habrá sido testigo de muchos actos idólatras y paganos, ¿no? Sin embargo, ahí mismo nos dice la palabra que Abraham llega a Siquem, a la región de Siquem, ahí al roble de Moré. Y entonces es ahí donde el Señor se le aparece a Abraham. Dios se le aparece a Abraham. Y ahí es donde le revela que esa tierra será la promesa. Ahí es donde Dios dice, daré esta tierra a tu descendencia. Creemos que ahí es donde a Abraham se le revela y entiende que esa es la tierra. Le repito, posiblemente sí se lo haya dicho desde Ur. Posiblemente la instrucción de Dios sí haya sido, ve a Canaán porque te daré esa tierra. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que primero fue, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Ese es el primer paso importante. Y ya en los planes de Taré y de Abraham fueron, pues vámonos a Canaán, ¿no? Pero será cuando Abraham llega a Canaán, que es donde ya Dios le dice, esta es la tierra, ¿no? Esta es la tierra que daré a tu descendencia. Y ojo con esto está bastante interesante, ¿no? Porque no es una tierra que le está prometiendo a Abraham. Esta es la tierra que daré a tu descendencia. No le dice, esta es la tierra que te daré a ti. Me gustaría que lo corrobore ahí en su Biblia, en el versículo 7. No hay ninguna versión que diga, te la daré a ti y a tu simiente, ¿no? Mire, tengo la Reina Valera, a tu descendencia daré esta tierra. La 9, a tu descendencia daré esta tierra. La Nueva Traducción Viviente, daré esta tierra a tu descendencia. Tengo, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Jamás encontramos un a ti. Dice la Biblia de las Américas, a tu descendencia daré esta tierra. Y la Dios habla hoy, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, ¿no? Jamás Dios le dice que se le va a dar a Abraham. Y Abraham lo entiende. Dios, cuando habla con Abraham, dice, a ti te la mostraré, te voy a mostrar la tierra, ¿no? Ahí en las promesas que habíamos estudiado. Estoy en el primer versículo del capítulo 12. Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice, y vete a la tierra que yo te daré. Vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso. Pero Dios nunca le promete a Abraham darle a él propiamente la tierra. Será para su descendencia. A tu descendencia se la daré. No sé si puede usted notar estos rasgos que le decía yo anteriormente. Nos van permitiendo ver el gran paso de fe. Si usted recibiera el llamado para dejar su hogar con todos sus parientes ahí cercanos, para irse a un lugar que usted no conoce y que ni siquiera va a ser para usted, que a lo mejor va a ser para sus hijos, vayas que si no se requiere fe. Y en el transcurso yo hago parada en una ciudad como Harán, donde posiblemente por la enfermedad del padre, no lo sabemos, se quedaron ahí un tiempo y ahí prosperaron. Vaya que si no se requiere de mucha fe para decir, no, yo estoy llamado a
a ir a una tierra que será dada, a mis descendientes, ¿no? Y para colmo, mi hermano, llego a la tierra que está siendo ocupada. Abraham llega a una tierra que ya está siendo ocupada por el cananeo, dice que hallaron ahí el cananeo. Y para echarle sal a la herida, Abraham sigue sin hijos. Y entendemos la fe de Abraham. Abraham estuvo ahí por fe, salió de Ur por fe, viajó por fe, habitó en Aram por fe, vuelve a salir por fe, llega a una tierra que ya está ocupada y que pese a que Dios dentro de sus promesas le dice que le hará una gran nación, le repito, todas las circunstancias parecieran decir todo lo contrario. Si esta es la tierra que me vas a dar, está más que ocupadísima. Y si me hablas de una gran nación, es el día en que ni siquiera tengo hijos. Vamos a ver lo que dice ahí, le puse como referencia Hebreos 11:9, muy conocido el capítulo de Hebreos. ¿Por qué? Porque es el que se refiere a el tema de la fe, ¿no? Y donde se enlistan los héroes de la fe. Y dice ahí el versículo 9, incluso, está hablando de Abraham, le voy a leer desde el 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. No, vaya que si no, Abraham no por nada es conocido como el padre de la fe. Y hablamos de Siquem, ¿no? Dice que cuando llegan a Canaán llegan al roble de Moré, ubicado entre los montes Ebal y Gerizim, que es la región de Siquem. Yo aquí le puse un mapa donde en el primer círculo se observa la región de Siquem, esto es en el área de Samaria, de la región samaritana, ¿no? Aunque quiero aclarar que este mapa en particular, ya tiene una división, llamémoslo así, más de los tiempos de Jesús, ¿no? Pero me gustó este mapa porque, a diferencia de otros que consulté, aquí sí se describen los dos montes. Está el monte Ebal y el monte Gerizim. Este monte Gerizim fue el tema de discusión de Jesús con la samaritana, ¿no? Donde la samaritana le dice a Jesús, ustedes los judíos dicen que tenemos que se adora en Jerusalén. Nuestros padres nos enseñaron que es en este monte, en Gerizim, ¿no? De ahí de la región de Samaria. Bueno, esta región, vaya que sí tiene historia. Porque aquí, por ejemplo, es donde Israel va a llevar a cabo una instrucción que dará Moisés. Moisés le dice a Israel que cuando ocupen la tierra prometida, vayan hacia un monte, si no me equivoco es Gerizim, y ahí pronuncien las bendiciones de Dios, y en el monte de Ebal pronuncien las maldiciones. Este era un acto simbólico con el cual ellos ministraban, mira, aquí está la bendición, aquí está la maldición, a ti te toca escoger. ¿Qué camino quieres seguir? Le invito a que lea detenidamente el final del libro de Deuteronomio, ¿no? Sobre todo los capítulos a partir del 29, donde se enlistan las bendiciones y las maldiciones, y donde la tesis de todo el pasaje es, pues ahí está el camino delante de ti para que tú escojas, ¿no? Entonces, la instrucción de Moisés es, cuando ocupen esa tierra, pronuncia ahí las bendiciones y las maldiciones. Vamos a verlo rápidamente, lo tengo aquí en Deuteronomio 11. Ahí en el versículo 29.
Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Y esto lo vemos cumplido ahí en Josué 8:33. En el libro de Josué capítulo 8 versículo 33 dice: después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Es decir, ya se encontraban en la tierra prometida. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel, ¿no? Aquí, por ejemplo, es donde Josué va a pronunciar su tan famoso discurso del capítulo 24, ¿no? Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Todo este discurso es dado ahí, precisamente en este mismo lugar, ¿no? Y tristemente en este lugar es donde surge el conflicto por el cual Israel, tiempo después, se va a dividir el reino, ¿no? En el reino del norte, cuya capital será precisamente Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital será propiamente Jerusalén, ¿no? Vaya que si no es icónico este lugar, esta región de Siquem. Bueno, pues ahí, cuando Abraham llega, edifica un altar al Señor. Y vaya que sí hay que tener pantalones para hacer eso. ¿Por qué? Porque se dice que el encino de Moré, o el roble de Moré, era un lugar de culto pagano. Y entonces, recordemos que Dios, ¿por qué Abraham edifica un altar al Señor? Porque recordemos, habíamos visto que el Señor ahí se le aparece. Me voy a regresar una diapositiva antes. Llega Abraham a esta región en Siquem, donde hallan al cananeo, y ahí Dios se le aparece a Abraham, y entonces Abraham edifica un altar al Señor como testimonio. Ojo, muy importante, ya hemos hablado de la edificación de altares como el caso de Noé, quien después del diluvio edifica un altar, ¿no? Para glorificar a Dios, no para adorar el altar, eso es muy importante, y ahora Abraham edifica un altar para dar testimonio a las futuras generaciones que ahí el Señor se le apareció a Abraham. Esto es muy importante porque de repente hay quienes dicen, no, lo que pasa es que el adorar imágenes no es incorrecto porque Noé y Abraham y los primeros padres edificaron altares, ¿no? Si nosotros atendemos la ley, de entrada nos dice que no nos hagamos imagen de cosas semejantes en la tierra, en el cielo, en el mar, etcétera, ¿no? Y hay instrucciones inclusive para el altar de ofrenda, ¿no? Donde dice que no tiene que ser piedra labrada, que no, es decir, que no tenga alguna forma que al rato la gente termina adorando más al altar que al Dios al que se le presenta holocausto u ofrenda, ¿no? Y el motivo tanto de Noé como de Abraham y de otros es dar un testimonio. Normalmente sucedía alguna situación significativa, piense usted se me viene a la mente Jacob, donde en Betel él cae la noche, él se acuesta y le viene un sueño donde él ve una escalera y ángeles ascienden y descienden, y él despierta y dice, este lugar no es cualquier lugar, aquí habita Dios, aquí algo divino está pasando y seguramente Dios está acá, ¿no? Y entonces es ahí donde Jacob también va a edificar un altar como testimonio de ese sueño. No es un lugar al cual nosotros vamos a ir a presentar un culto y sobre todo al propio altar, ¿no? El altar pues en realidad no es más que piedra, ¿no? Sino lo que representa como el testimonio para las futuras generaciones que cuando viajaran dijeran, miren, aquí sucedió exactamente lo que nuestros padres nos dijeron.
glorifiquemos a Dios, no a este altar, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es precisamente la ocupación de la tierra prometida, donde Josué, antes de entrar a la tierra prometida, edifica un altar para testimonio, si no mal recuerdo es en el paso del Jordán, para testimonio a las futuras generaciones. Miren, para ti ahora es muy común vivir acá, pero este es un testimonio de que vivimos acá por la promesa, la respuesta a una promesa que Dios nos dio, ¿no? Entonces no hay que confundirnos y de repente tomar estos pasajes como justificación para levantar altares y empezar a tener prácticas idólatras, ¿no? Y es muy interesante lo que ocurre acá porque si el encino de Moré se vuelve un lugar pagano, por eso le decía qué pantalones de Abraham para hacer esto, pues de repente Abraham levanta un altar y ahí adora a Dios, y entonces Abraham hace de Siquem uno de los principales centros de adoración a Dios, ¿no? En medio de un lugar pagano, es como si me fuera yo a una isla afroantillana donde se practica la, no sé, la santería, la brujería, el vudú, y pues yo ahí empiezo a adorar a Dios, ¿no? Y vaya que, no digo que sea imposible, pero discúlpeme, se necesita mucho valor para hacerlo, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Terminamos con el viaje a Egipto. Abraham parte de ahí de Siquem hacia Betel, caminará unos 32 kilómetros al sur, donde también va a edificar otro altar, ¿no? Donde dice que la palabra que edifica un altar y ahí invoca al Señor, es decir, hace una proclamación pública al Señor. Nuevamente, en una región pagana, idólatra, vemos un hombre que empieza a hablar a viva voz acerca de el único Dios, ¿no? Podemos ver por lo que va relatando el texto cómo Abraham está desarrollando una vida nómada, donde dice que plantó su tienda. Cuando vemos estas expresiones, plantó su tienda o levantó sus estacas, pues nos habla de personas que no tienen una habitación fija, ¿no? Sino que desarrollan una vida nómada. Y entonces sucede algo que es muy común en la región de Palestina, que es el hambre, ¿no? Da un azote de hambre. Y lo curioso es que le sucede a tanto a Abraham como a Isaac y como a Jacob, ¿no? En esta ocasión, ahí en el capítulo 12, Abraham tiene que viajar a Egipto. ¿Por qué? Porque hay un azote de hambre en la región. Le va a pasar también a Isaac, ¿no? Lo vamos a ver también en Isaac, que le va a pasar, va a vivir un azote de hambre. Y bueno, pues la más famosa es la de Jacob, porque el hambre que azota en la Palestina hará que mande a sus hijos a buscar alimento y vendrá al reencuentro con José, ¿no? Le invito a que vea usted la historia ahí en el libro de Éxodo. Tenemos también aquí en la Escuela de Desarrollo Cristiano nuestro curso de Éxodo, que también usted puede consultar. Y ahí está la descripción de la historia. Pero es interesante cómo a estos tres que normalmente son citados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los tres les tocó vivir un azote de hambre ahí en Palestina, ¿no? Era una situación muy común. Entonces, Abraham decide viajar al sur y tiene una situación porque eh, obviamente la Biblia describe que Sarai era una mujer de muy hermoso parecer, y entonces en su temor Abraham le dice, ¿sabes qué? No digas que eres mi esposa, porque si dices que eres mi esposa, pues me van a matar para que se queden contigo, ¿no? Mejor di que eres mi hermana, ¿no? Y de esta manera, pues yo preservo la vida, ¿no? Y aquí entramos en temas de discusión de ética cristiana, si fue correcto, si no fue correcto, porque Abraham mintió, etcétera, ¿no? La verdad es una situación complicada, porque la mentira es mentira, eso que ni qué, ¿no? Algunos han tratado de justificarlo. Bueno, es que en realidad Sarai sí era hermana de Abraham, entonces no mintió. Y empezamos a caer en estos dilemas ¿cómo se llaman? Estos dilemas de diálogo. Tiene dilemas de libreto, ¿no? O sea, de lo que está escrito en el diálogo.
donde, bueno, en realidad no mentí, porque si lo vemos técnicamente sí somos medios hermanos o algo así, ¿no? La intención creo que es lo que cuenta, y la intención era mentir, y sí hay mentira, ¿no? Lo va a hacer dos veces, de hecho. Después Abraham lo hará, si no mal recuerdo, contra Abimelech, en la región de Abimelech, donde también le pedirá a Sarai lo mismo. No, y en la Biblia no vemos directamente alguna medida por parte de Dios respecto a esto, aunque si lo analizamos detenidamente sí va a tener consecuencias, ¿no? Pero la situación sucede, los hombres se dan cuenta de la hermosura de Sarai, la llevan ante Faraón, quiere decir que se acercaron con Abraham y dijeron, pues no, pues es mi hermana, o Sarai dijo, no, pues soy su hermana, y entonces se la llevan a Faraón, al cual ya le habían hablado de la hermosura de esta mujer, y entonces Dios les aflige tanto a Faraón y a su casa con plagas, ¿no? Cuando nosotros escuchamos plagas de Egipto, nosotros inmediatamente pensamos en aquellas de Moisés. Sin embargo, es curioso porque ya Egipto había sido azotado anteriormente con plagas de parte de Dios por causa de esta situación que se dio con Sarai, que la tomaron para llevársela a Faraón, posiblemente para ser una de sus doncellas, y Dios dijo, no, no, es la esposa de Abraham. Faraón obviamente se entera que era una mujer casada, y le reclama a Abraham, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿No? Abraham va a, ¿cómo se dice? Abraham va a aclarar, pues es que tenía miedo que me quitaran la vida, ¿no? Y entonces el faraón ordena a los hombres que expulsen a Abraham de Egipto, ¿no? Del territorio, junto con todas sus pertenencias. Bueno, dentro de toda esta sesión, para reflexionar, ¿qué es aquello a lo que Dios le está llamando a salir? ¿No? Abraham lo llamó a salir de su tierra, de su parentela, de su zona de confort. ¿Qué es lo que Dios ha llamado a tu corazón últimamente? Y quizás se te está dificultando. ¿Por qué se te está dificultando? ¿Qué te impide dejar aquello a lo cual tú sabes que Dios te está llamando? Si tú me dices, hermano, pues no, yo no he tenido un llamado de Dios, te pediría que tengas el oído alerta, porque Dios siempre está llamando. Y a veces los llamados son sencillos, a veces es muy fácil responder, sí, Señor. Pero a veces los llamados son complicados. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Cómo reaccionas cuando las circunstancias a tu alrededor parecen contradecir el propósito de Dios? Pues yo entiendo que Dios quiere que esto suceda conmigo, pero a mi alrededor las circunstancias parecen todo lo contrario. Entonces, ¿qué harías o qué haces? Abraham edificó altares para dar testimonio de Dios en una tierra terriblemente idólatra. ¿Cómo puedes hacerlo tú? ¿Cómo puedes dar testimonio de Dios en medio de este mundo que lamentablemente no quiere conocer a Dios? Porque ahí tenemos un reto, ¿vale? Mi hermano, mi hermana, como siempre, agradecer muchísimo, muchísimo el favor de su atención. Le pido por favor que siga leyendo el libro de Génesis. Le pido que pues nos acompañe para la próxima sesión. Ya vendrá la sesión 7 de este curso. Puede usted apoyarse de algún material, puede apoyarse de algún video en internet, etcétera, que le permita complementar sus estudios. Simplemente tenga cuidado del material que selecciona, pero usted cuenta con la palabra de Dios, cuenta también, vale mucho aquí la oración, el devocional que usted haga, y verá que será de mucha bendición. Haré una breve oración y daremos por terminada la sesión de hoy. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por toda la enseñanza que derramas en nuestros corazones. Padre, te pedimos encarecidamente que esto impacte de tal manera, Señor, que no se quede en un mero conocimiento en la mente, mi Dios.
sino que despierte en nuestro corazón una respuesta a lo que tú esperas de nosotros, y una respuesta, Padre Señor, que sea de bendición para otros, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.